Hoy abordaremos otra de las fases que componen el ciclo de políticas de seguridad que estamos viendo en este segundo gran bloque temático, en el que ya llevamos varios temas. Así recordaréis que en los primeros abordábamos la identificación y la inclusión en la agenda de las problemáticas de seguridad sobre las que podríamos incidir. A continuación vimos cómo era el diseño de medidas efectivas para actuar sobre estas incidencias, para posteriormente pasar a la implementación efectiva de estas acciones diseñadas por el poder público. Hoy llegamos a la última de las fases del ciclo de políticas de seguridad, que sin embargo no significa que este ciclo concluya con ellas, sino que este se retroalimenta y vuelve a comenzar tras el proceso de evaluación, a cuyos aspectos teóricos y metodológicos nos aproximaremos en el tema que abordamos hoy. En el siguiente también veremos un caso práctico donde visualizar esta conceptualización que llevaremos a cabo en el día de hoy. Así, y para empezar, tenemos una aproximación a los conceptos teóricos. ¿Qué es la evaluación? Pues bien, debemos entender evaluación de políticas como la ciencia que se dedica a la medición y los efectos de la acción pública. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que, como digo, hemos atravesado las distintas fases que componen el ciclo de políticas públicas de seguridad, debemos pararnos a pensar en base a criterios objetivos si esas medidas que hemos diseñado e hemos implementado están realmente cumpliendo los objetivos que nos habíamos marcado previamente, es decir, viendo si son efectivas. ¿Por qué? Porque de no serlo deberíamos introducir mejoras en estas políticas, abandonarlas o diseñar otras nuevas. ¿Cuáles son las razones para su impulso? ¿Por qué la evaluación es hoy una de las fases casi más importantes del ciclo que venimos describiendo? Pues bien, en primer lugar, por la voluntad, y acoto yo, la necesidad de incorporar la racionalidad científica a la toma de decisiones públicas, es decir, basarla en criterios de objetividad más que en cuestiones relacionadas con una visión subjetiva. Como sabemos, las políticas son un bien público y por tanto deben servir a todos los ciudadanos. Por otra parte, la evaluación es una acción que dota a las políticas de seguridad de una legitimación política y social. ¿Por qué? Porque esta evaluación pública y este conocimiento de las políticas que nos gobiernan nos hace contar con un sistema democrático transparente e inclusivo en el que todos participamos. Por otro lado, en otro bloque de razones que propician que hoy la evaluación sea una de las fases claves en el ciclo de políticas de seguridad, es que la evaluación maximiza la eficacia y eficiencia de las políticas. En relación a la eficacia, promueven el perfeccionamiento de las políticas públicas, es decir, ver qué falla y qué funciona para mejorar. Si somos capaces de medir y de valorar las medidas que realmente están funcionando y las que no, en que están fallando, podremos introducir mejoras en estas políticas. Pero además, en relación a la eficiencia, vemos que en un contexto de crisis como es actual y ante un panorama de recursos escasos, las políticas deben cubrir las necesidades de los ciudadanos al menor coste posible, es decir, debemos maximizar los recursos que tenemos a nuestra disposición para conseguir resultados. Un tercer bloque de razones para la adopción de programas de evaluación es, como digo, la transparencia de las administraciones públicas y la participación ciudadana. Esto es, sin duda, una herramienta que dota a las sociedades democráticas de mayor fortaleza. En cuanto a los fundamentos académicos de la evaluación, aunque los veremos muy en detalle, en este tema, durante la docencia del tema, os adelanto que tenemos que
pensar que cuando observamos la realidad como científicos sociales que somos, lo tenemos que hacer en base a paradigmas, es decir, a una imagen básica que nos sirve para definir lo que se debe estudiar, las preguntas que debemos responder y las reglas que debemos seguir para interpretar la realidad. Es decir, el observador profesional, como un científico social, debe basarse, digamos, guiarse por un esquema mental o una imagen del mundo para poder estudiarla e incidir sobre ella. Así como vemos, y en la ciencia tenemos 4 paradigmas fundamentales que marcarán, como digo, las cuestiones que nos planteamos y las herramientas de las que nos dotaremos para la resolución de problemas. Los paradigmas básicos son el positivismo y el pospositivismo, la teoría crítica y el constructivismo. Todo esto lo veremos en la docencia del tema que hoy nos ocupa. Pero además, en función del paradigma, es decir, a través de la lente con el que estemos observando la realidad, también como humanos que somos, no exentos de una cierta visión siempre subjetiva en función de nuestra visión del mundo, adoptaremos uno u otro enfoque para abordar el problema. Y aquí nos encontramos 4 enfoques evaluativos básicos: el experimental, el pragmático, el económico y el naturalista. Siguiendo esta senda, este continuum en el que estamos adoptando el marco científico a través del cual acercarnos a la realidad, evaluar la realidad, también tenemos una serie de herramientas, de metodologías, es decir, una caja de la que iremos adoptando una u otro instrumento en función de cómo estemos abordando el tema, es decir, cómo nos hayamos planteado la aproximación a la realidad que estudiamos. Así, hay 2 corrientes fundamentales. Por un lado, una metodología que está orientado, o sea, unos métodos de investigación, una caja de herramientas que están dirigidos a la obtención e interpretación de datos sobre la realidad que proceden de las ciencias sociales, y aquí, por ejemplo, se me ocurre deciros las encuestas, y también tenemos otra corriente que se apoya en métodos de disciplinas de management político y organizacional, es decir, de gerencia pública. Esto podríamos decir aquí, pues, por ejemplo, los estudios de mercado. En cuanto a la evaluación y las herramientas en concreto que adoptaremos para la evaluación de políticas, nos basaremos en el paradigma cuantitativo. Si la realidad la trataremos de convertir en datos objetivos, estos son números o cifras que nos den indicadores de la realidad, o a través de un paradigma cualitativo, es decir, recabando información a través de entrevistas o de la observación de la propia realidad, no reduciendo esta a datos puramente numéricos o estadísticos. Como os digo, es un tema bastante conceptual que veremos en detalle a lo largo de la docencia y nos adentraremos poco a poco en todas estas herramientas para que nos resulten sencillas y tengamos un marco científico básico para el que afrontar la realidad de la evaluación de políticas.